Sean bienvenidos al episodio 3, titulado El problema del poder. Directo al grano, por favor. Si ves este video te aconsejo ver los anteriores y si te gustan, por favor, obsequíame con un buen like. Me motiva a seguir. Gracias y aquí dejo las correcciones y el video. Dark King le aconsejó a Demier ir a dormir, pues la noche había sido dura y tenía que recobrar fuerzas. Juntos bajaron lo que eran alrededor de 100 pisos usando magia, y aunque Demier pidió que no lo tratara con delicadeza, Dark King insistió, ya que había sufrido esa tarde. Le indicó su habitación a Demier, y este, antes de entrar, hizo una reverencia y cerró la puerta. Después, Dark King ascendió hasta la cima, el piso 500, y se sentó en un trono en el centro del pequeño cuarto circular, reflexionando sobre la charla de esa tarde. El problema del poder es que es intangible e incontrolable. Muchas veces, los humanos, al tener poder, recurren a quienes realmente son, pero los sabios saben cómo hacer uso correcto del poder. ¿Quién era él en realidad? Tal vez lo descubriría en este nuevo mundo, ya que desde este trono, todos se inclinaban. Tengo el mundo a mis pies, pero aún conservo mi sabio sentido común, lo suficiente para no cometer una estupidez como una rebeldía o desafiar a aquellos de poder sin límites. Por ello, estaba esta nueva forma de poder. Dark King dio un largo suspiro, aunque no tuviera pulmones. Después pensó en su maestro, Hueso, quien le había mostrado el verdadero poder, el cual no consiste en fuerza, este se encuentra en la debilidad de la mente en aquellos que se creen fuertes. El poder toma muchas formas, pero en esencia, es tener a tu merced la vida de otras personas, sus aspiraciones, sus sueños, sus esperanzas, y atarlos a ti, como si fuera su único medio de conseguirlo. Siempre es mejor dar una perspectiva diferente de ti al enemigo, esto lo confundirá y aunque crea conocerte siempre tendrás el factor sorpresa, al menos, eso decía Hueso, y ahora lo creía. Con esta demostración, estaba más que claro que este método de poder es incluso más efectivo aquí que en el mundo real. Dark King miró por una de las ventanas que rodeaban el cuarto, viendo cómo las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. La calma de la noche le ofrecía un contraste perfecto con las intensas actividades del día. Su mente seguía trabajando, analizando las posibles amenazas y oportunidades en este nuevo mundo. Mientras la brisa acariciaba la región facial de su cráneo, recordó algo que le hizo erizar su cuerpo esquelético. Hueso, pese a ser un gran fanático de Momonga y su gremio, siempre quiso enfrentarse a él. Era un ambicioso y loco por poder, le encantaba inducirse en los demás. Pero, se detuvo a pensar un poco más. ¿Por qué se había quedado? ¿Será que ya está sucediendo algo grave? No creo que Hueso sea tan estúpido para atentar algo, en especial tan pronto, pero era una posibilidad que no podía descartar. Hueso era algo impredecible. Con esa reflexión, Dark King cerró los ojos y se permitió un breve momento de descanso, sabiendo que la verdadera batalla por la supremacía de Nazarik apenas estaba comenzando mientras recorrían los largos pasillos de la gran tumba subterránea de Nazarik, guiándose a los aposentos de Hueso. Él se encontraba algo fatigado y en cierta manera envidiaba la habilidad de Ainz para no sentir sueño ni hambre, aunque Ainz envidiaba a Hueso por aún conservar sus emociones. El césped se ve más verde del otro lado, pronunció Hueso. Una vez llegaron, Ainz se desmontó de Hueso y se despidió. Hueso tomó su forma humana y le extendió una sonrisa para después cerrar la puerta. Cuando escuchó los pasos de Ainz alejarse, se desplomó sobre su cama en un merecido descanso después del exhaustivo día. Mientras Hueso se acomodaba en su cama, sus pensamientos continuaban agolpándose, impidiéndole encontrar el descanso que tanto necesitaba. Su mente repasaba una y otra vez los eventos del día, tratando de encontrar algún sentido o estrategia que pudiera emplear en el futuro. La batalla con Silakatzin había sido más dura de lo que esperaba. El cansancio que sintió después de usar su habilidad especial le preocupaba, y el entumecimiento en sus brazos tras golpear la armadura de Mamen le recordaba las limitaciones físicas de su nueva realidad. Aunque su poder era inmenso, había consecuencias físicas que no podía ignorar. Se preguntó si podría entrenar de alguna manera para mitigar esos efectos, pero más preocupante era la actitud de Ainz hacia su situación. Ainz parecía haber aceptado este nuevo mundo como su hogar, sin mostrar el mismo deseo de regresar al mundo real que Hueso sentía. ¿Era posible que Ainz realmente creyera que este era su destino? ¿Que su papel como ser supremo en Nazarik era más importante que cualquier otra cosa? Hueso consideró la posibilidad de que Ainz estuviera utilizando mal los recursos de Nazarik. ¿Era realmente tan poderoso y omnisciente como todos creían?
¿O había puntos ciegos y errores en su juicio? La idea de que Ainz podría estar fallando como líder le llenaba de inquietud. Decidió que necesitaba ser más astuto y observador. Si Ainz estaba cometiendo errores, Hueso tenía que estar listo para intervenir y corregir el rumbo. No podía permitir que su propia seguridad o la de su amigo y la posibilidad de regresar a su mundo original se vieran comprometidas por una mala gestión. Con esa resolución en mente, Hueso trató de calmar sus pensamientos. Sabía que necesitaba descansar para estar en plena forma al día siguiente. Cerró los ojos, intentando despejar su mente de preocupaciones y centrarse en el presente. Poco a poco, el agotamiento físico superó la agitación mental, y Hueso se dejó llevar por el sueño. Pero incluso mientras dormía, sus pensamientos seguían trabajando, buscando respuestas y una forma de salir. Su mente consideró que Ainz sería una amenaza potencial para sus propios planes de regresar al mundo real. Entonces, ideó formas de degradarlo como líder, matarlo o hacerlo un poco más complaciente con sus ideales de regresar. Sin embargo, tras varias simulaciones mentales no llegó a nada y se cruzó de brazos. Los sirvientes eran extremadamente leales a Ainz, no lo dejarían de seguir aunque hubiera otro más capacitado, o tal vez, no lo consideraban alguien apto aún, no lo veían como a alguien de confianza. Hueso frunció el ceño mientras se paraba en un segundo aire. Pensó en recorrer los pasillos de Nazarik en busca de respuestas para calmar sus dudas, empleando su forma animal y moviéndose con sigilo. Así, salió lentamente, pero al ver que nadie lo vigilaba, trepó al techo y empezó a moverse desde ahí. Su misión era la sala de trono, para después escoger a un NPC y seguirlo. Determinado, se movió deprisa. Hueso adoptó su forma animal, una sombra en la vasta y laberíntica tumba subterránea de Nazarik. Su figura se deslizó ágilmente por los pasillos, mezclándose con las sombras mientras sus agudos sentidos escudriñaban el entorno. La tumba, aunque imponente y majestuosa, estaba envuelta en una calma inquietante, como si incluso los muros estuvieran atentos a cualquier intrusión. Llegó al techo y comenzó a desplazarse con cautela, utilizando sus garras para mantener el equilibrio y moverse silenciosamente. Sus ojos escrutaban cada rincón, cada pasillo, mientras se dirigía hacia la sala del trono. La distancia no era un problema, su capacidad auditiva le permitiría captar cualquier conversación relevante desde lejos. Al acercarse a la sala del trono, Hueso se detuvo momentáneamente, asegurándose de que no hubiera guardia cerca. Después, cayó hacia el trono con un movimiento ágil que no permitió ni el más mínimo sonido. Observó el trono un tiempo y se sentó, viendo toda la sala con altivez y soberbia, imaginándose a sí mismo como el líder de Nazarik y cómo hubieran cambiado las cosas de ser el líder de Nazarik. Unos minutos después de sentarse y permitirse un breve descanso, escuchó unas pisadas que iban algo deprisa, por lo que instintivamente brincó hasta el techo, sosteniéndose con sus garras. Era Albedo, esa mujer de envidiable aroma. Tenía una cara seria, pero bajo esta, Hueso podía ver inconformidad y tal vez un poco de enojo. Esto captó su atención y la siguió durante unas horas por toda la tumba subterránea de Nazarik, siempre a varios metros de distancia. Al llegar al octavo piso escuchó que tarareaba el nombre de Rubedo. Esto hizo que se pusiera en alerta y se escondiera, alejándose otros tantos metros. No sabía la razón, pero sentía una presencia imponente y perturbadora. Sus instintos animales le advertían que saliera corriendo. Sin embargo, la curiosidad fue más grande y observó un poco más. Desde su posición en el techo, Hueso observó a Albedo con cautela. El nombre de Rubedo resonaba en su mente, un nombre que evocaba poder y peligro. Hueso sabía bien que Rubedo era una de las entidades más poderosas y enigmáticas de Nazarik, superando incluso a los guardianes de piso en términos de fuerza bruta. La mención de su nombre en labios de Albedo no podía ser tomada a la ligera. Con un movimiento silencioso, Hueso se deslizó por las sombras, manteniendo una distancia prudente mientras seguía a Albedo. El octavo piso era conocido por su complejidad y los numerosos peligros que albergaba. Albedo avanzaba con determinación, sus pasos resonando en los corredores oscuros y su expresión mostrando una mezcla de ira y resolución. Hueso se detuvo momentáneamente, recordando las advertencias y los rumores sobre Rubedo. Si Albedo estaba involucrando a Rubedo en algún plan, esto podía significar un cambio significativo en el equilibrio de poder dentro de Nazarik. Sus pensamientos se arremolinaban mientras trataba de discernir el propósito de Albedo y cómo podría afectar sus propios objetivos. Finalmente, Albedo se detuvo frente a una puerta masiva,
decorada con runas y símbolos que parecían pulsar con una energía propia. Hueso observó desde las sombras mientras Albedo murmuraba algo inaudible y la puerta se abría lentamente. La energía que emanaba del interior era casi palpable, y Hueso pudo sentir una presencia abrumadora que confirmaba sus temores. Albedo entró en la habitación y la puerta se cerró tras ella, dejando a Hueso con más preguntas que respuestas. Decidió que había aprendido lo suficiente por una noche. Retrocedió cuidadosamente, asegurándose de no ser detectado mientras volvía a su propio refugio. Mientras se movía por los corredores en silencio, Hueso reflexionó sobre lo que había presenciado. La presencia de Rubedo y la determinación de Albedo sugerían que algo grande estaba en marcha, algo que podría afectar a todo Nazarik. Sabía que necesitaba estar preparado para cualquier eventualidad y mantener una vigilancia constante. De regreso en su habitación, Hueso se dejó caer sobre la cama, el cansancio finalmente alcanzándolo. Aunque sus pensamientos seguían inquietos, decidió que lo mejor era descansar y estar en plena forma para enfrentar lo que pudiera venir. Con un último vistazo a las sombras de su habitación, cerró los ojos y se dejó llevar por un sueño inquieto. El ambiente en la sala era sombrío y tenso. Los 12 miembros del órgano ejecutivo de la teocracia sabían que estaban ante una crisis de magnitudes sin precedentes. El reino hechicero, liderado por el formidable Ainzo Algaún, había comenzado su invasión del reino Reestice, y las noticias no podían ser peores. El enemigo se había movido con tal sigilo y eficacia que ni siquiera las mejor entrenadas escrituras Windflower y Clearwater habían detectado sus planes. Fue solo gracias a la visión del astrólogo de las 1000 leguas que habían obtenido un atisbo de la amenaza. El cardenal de la tierra, Raymond Sark Lauranzan, rompió el silencio con un informe sobre los esfuerzos de reclutamiento de aventureros. Sin embargo, la preocupación principal de la asamblea no era solo la defensa de su propio territorio, sino también los tesoros mágicos del reino Reestice, que ahora corrían el riesgo de caer en manos del reino hechicero. La lista de estos tesoros incluía el amuleto de la inmortalidad, la armadura guardiana, los guanteletes de la vitalidad y el muy preciado filo de navaja. Si el reino hechicero se apodera de esos objetos, su poder será aún más imparable, dijo el director de investigación con voz grave. Su énfasis en el último objeto, el filo de navaja, reflejaba su preocupación. Los otros miembros de la asamblea asintieron en silencio. Sabían que cada uno de esos tesoros tenía el potencial de cambiar el curso de la guerra. La armadura guardiana podía proporcionar una defensa impenetrable a quien la usara, los guanteletes de la vitalidad podían revitalizar a los guerreros caídos, y el amuleto de la inmortalidad, bueno, su nombre lo decía todo. Pero el filo de navaja, con su capacidad de cortar cualquier cosa, era un arma de valor incalculable. No podemos permitir que esos objetos caigan en manos del reino hechicero, dijo el cardenal de la luz, Maximiliano Uben. Su voz resonaba con una mezcla de desesperación y determinación. Debemos tomar medidas para asegurarnos de que, si el reino Reestice cae, esos tesoros no se conviertan en armas contra nosotros. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó el cardenal del agua, Katli Poca. Su tono era menos optimista, reflejando la realidad de su situación. No podemos movilizar nuestras fuerzas tan fácilmente sin dejar nuestras propias defensas desprotegidas. Podemos enviar equipos especializados en misiones de recuperación, sugirió Lauranzan. Aventureros de alto nivel, aquellos que puedan infiltrarse y recuperar los tesoros antes de que el reino hechicero tenga la oportunidad de asegurarlos. Es una apuesta peligrosa, respondió Uben, pero podría ser nuestra mejor opción. Necesitamos identificar a los aventureros más capacitados y proporcionarles los recursos necesarios para esta misión. El acuerdo era general, aunque el temor seguía presente en cada rostro. La estrategia había sido decidida, pero la ejecución sería una tarea monumental. El director de investigación anunció los rumores recientes que decían que en el reino hechicero había aparecido un sujeto extraño que venció a Mamen en combate. El ambiente en la sala se tensó aún más ante la mención de estos rumores. Los miembros del órgano ejecutivo intercambiaron miradas de preocupación y sorpresa. Vencer a Mamen, uno de los más grandes guerreros conocidos y un poderoso aliado del reino hechicero, era una hazaña que no podía ser tomada a la ligera. El director de investigación continuó, consciente de la gravedad de lo que estaba revelando. Según nuestros informes, este individuo no solo venció a Mamen, sino que lo hizo con una facilidad desconcertante.
Se dice que su fuerza y habilidades superan incluso las expectativas más altas que podríamos tener de un aventurero de nivel superior. Raymond Sark Lauransan frunció el ceño, procesando esta información. Si esto es cierto, entonces estamos lidiando con una amenaza aún mayor de lo que habíamos anticipado. Este individuo podría desequilibrar el poder del reino hechicero o, peor aún, fortalecerlo si decidiera unirse a ellos. El cardenal de la luz, Maximilian Oven, se inclinó hacia adelante, su expresión grave. Necesitamos confirmar estos rumores lo antes posible. Si este sujeto existe y es tan poderoso como se dice, podría ser un factor decisivo en nuestras estrategias. Tal vez incluso podríamos intentar reclutarlo para nuestra causa, o al menos asegurarnos de que no se alinee con nuestros enemigos. Catlipoca, el cardenal del agua, se mostró escéptico. ¿Y si ya está aliado con el reino hechicero? ¿No estaríamos arriesgándonos demasiado al intentar contactarlo? Podría ser una trampa. Lauransan asintió. Es un riesgo, pero en nuestra situación actual, debemos explorar todas las posibilidades. Necesitamos enviar un equipo de reconocimiento para obtener más información sobre este individuo. No podemos permitirnos ignorar un posible cambio en el equilibrio de poder. El cardenal del fuego, Gideon Invoca, añadió con determinación: entonces, está decidido. Enviaremos a nuestros mejores agentes para investigar a este sujeto. También aumentaremos nuestros esfuerzos para proteger los tesoros del reino Reestice y asegurarnos de que no caigan en manos equivocadas. Con el tema finalmente sellado, prosiguieron. El imperio es ahora un Besalou, han intervenido con asuntos dentro del reino sagrado y el reino dracónico, y ahora están pisoteando el reino Reestice. El próximo será nuestro turno, estoy seguro, someterse o morir. No hay nada más típico que eso, pero aún así, estoy seguro de que el reino hechicero acabará obligándonos a tomar esa decisión. Si queremos evitarlo, tendremos que resolver uno de nuestros problemas mientras nos enfrentamos al reino hechicero, musitó el cardenal de la oscuridad, su tono lleno de amargura. En efecto, deberíamos aniquilar a ese podrido elfo lo antes posible. Aunque nuestra futura relación con el reino hechicero aún no está clara, batallar en dos frentes sería una tontería, respondió el cardenal de la tierra con firmeza. Se había dedicado un gran esfuerzo a exterminar el país de los elfos, incluso antes de que se estableciera el reino hechicero. También por eso no pudieron dedicar toda su atención al reino hechicero. La confrontación directa con el reino hechicero es el peor escenario posible, teniendo en cuenta su abrumador poder militar. Aún así, es nuestro deber hacer planes pensando en el peor de los casos, y estoy seguro de que ellos preferirían acabar con todo en poco tiempo, añadió el cardenal de la luz, su voz reflejando la gravedad de la situación. El reino hechicero probablemente no intervendrá mientras su ejército esté en el reino, pero es posible que intenten evitar que respondamos a este repentino giro de los acontecimientos. Por ejemplo, podrían hacer aparecer muertos vivientes en nuestras fronteras como distracción mientras fingen que han aparecido de forma natural. Debemos tomar algunas medidas para prepararnos para esa posibilidad, propuso Catlipoca, sus palabras llenas de cautela. Sí, al mismo tiempo, debemos trabajar para dar una oportunidad a la humanidad, aunque sea pequeña, concluyó Lauransan, con un tono de esperanza. Algunos de ellos asintieron fielmente. Sabían que enfrentaban una crisis monumental, pero también sabían que no podían permitirse el lujo de fracasar. Cada uno de ellos estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a su nación y garantizar un futuro para la humanidad. Finalmente, Raymond Sark Lauransan se levantó de su asiento y miró a cada uno de sus compañeros con seriedad. Que nuestras decisiones de hoy fortalezcan a nuestra teocracia y nos guíen hacia la victoria. Que la luz de nuestros dioses nos acompañe en cada paso que demos. Con un asentimiento conjunto, los miembros del órgano ejecutivo se despidieron y se dispersaron para cumplir con sus tareas asignadas, conscientes de que el destino de su mundo dependía de su éxito.